Son las 8:41. Saludamos al licenciado Felipe Abril, analista. Él fue viceministro de Gobierno. Tiene experticia en derechos humanos, migración, políticas públicas. Quisiéramos, Felipe, al tiempo de darle la bienvenida, a conocer su punto de vista sobre este momento tan delicado que vive el país, la situación política, las tensiones del momento, las expectativas ciudadanas con respecto a las elecciones. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a la gente que nos escucha y nos ve. El momento político y el momento social que vive el país es un momento absolutamente diferente a lo que hemos vivido en toda la historia del Ecuador. Una inseguridad rampante con la toma de grupos delictivos por parte en todo el territorio del país. Una situación tremendamente grave. Recuerdo hace unos años haber alertado de esta situación en esta misma emisora, haber conversado sobre el tema. Hace poco hablábamos de los problemas que tenía el país, en la última entrevista que tuvimos hace un tiempo también. Y claro, se ven evidenciados hoy por hoy ya con este nivel de asesinatos, de sicariatos enviados a la carta, incluso a terminar con un terrible asesinato sobre Fernando Villavicencio y sobre el alcalde de Manta, que no fue tampoco puesto en el nivel de debate que tuvo que haber tenido en ese momento. Y lamentablemente pues vemos cómo el Estado es incapaz, es inútil de darnos la seguridad que merecemos los ecuatorianos. En ese marco se van a desarrollar unas elecciones en donde el debate público lamentablemente no se está centrando en buscar las mejores opciones, y los ecuatorianos en su gran mayoría no están buscando a la mejor opción, sino están buscando al que más sacude el tablero, poniendo temas de miedo y trabajando sobre el tema de la inseguridad. Eso es lamentable. El Ecuador tiene un deterioro de la democracia en los últimos años. Esto reflejan los números de organismos internacionales que han expresado, que han realizado encuestas y estudios sobre el país y sobre Latinoamérica en general, en donde muestran que Ecuador es uno de los países que más ha deteriorado su imagen, su idea sobre la democracia. Por ejemplo, con preguntas como el hecho de que los ecuatorianos hayan incrementado su idea de que la democracia no es el mejor modelo para vivir. Hace un par de años esta misma encuesta arrojaba que solo un 26% creían que la democracia no es el mejor sistema para vivir en un país, y ahora en la encuesta llega a casi 40%. Entonces, efectivamente, esta pseudo democracia nos está dando una grave situación de gobernabilidad, lo cual implica que los ecuatorianos no estamos contentos del cómo estamos viviendo. Ese es un gran problema para la institucionalidad del país, porque hay que decir con claridad, toda la sociedad es responsable de lo que sucede, pero hay responsables principales y básicamente son los actores políticos que han estado en las últimas décadas en el país, que han hecho que esto llegue a esos niveles. No han podido ser capaces de llegar a acuerdos por los intereses generales del país y de los ecuatorianos, y en los últimos años la Asamblea ha sido el principal reflejo de la podredumbre de lo que ha sucedido en el país. Entrando al análisis de lo que podría suceder este domingo, sobre todo con las candidaturas presidenciales, Felipe, ¿cómo ve usted la situación? Hay varios indicios que dan cuenta de que esta última semana va a ser muy dinámica. Hace poco hablábamos de que la penúltima y la última semana son claves, así se ha mostrado en las elecciones pasadas, por una dinámica especial que tome el tema. Pero ahora hay un mega factor, podríamos decir, que es el asesinato a Fernando Villavicencio, que realmente ha sacudido el tablero político de Ecuador. Expertos en encuestas
señalan que el factor Villavicencio vuelve impredecible el resultado del domingo. El propio potencial candidato a la presidencia de la República que lo reemplazaría acaba de señalar en una entrevista el día de ayer con FM Mundo, que lo retransmite esta emisora, que Fernando Villavicencio contaba con un voto duro de un 12% al momento de ser asesinado, y hay dos encuestas que se publicaron ya mientras había cómo publicarlas, encuestas calificadas que le daban un segundo lugar. Santiago Pérez, ex encuestador oficial de la Revolución Ciudadana, quien también realiza encuestas actualmente, el día de ayer señalaba que es una tarea prácticamente imposible al momento realizar encuestas, sobre todo con predicciones o anticipaciones, proyecciones sobre lo que pueda suceder este domingo. Sí, la situación ha sido muy cambiante durante toda esta corta campaña, atípica, además, muy poca gente conectada con la preocupación sobre la decisión que se tiene que tomar el domingo que viene. Y digo esto porque la gente cada vez rechaza más la política y por tanto rechaza más a los políticos. Y esto es lamentable para el país en el sentido del ejercicio democrático, porque la política es el espacio donde se debate y se discuten los principales problemas del país, y a quien se elige es a quien tiene que tomar las decisiones por todos nosotros sobre justamente los temas más importantes en el país. Entonces, ese simplemente es un ejercicio en el que la mayoría de ecuatorianos no quiere entrar y se preocupa recién en los últimos días, en las últimas 2 semanas, en la última semana. Por ello es que hay un alto nivel de indecisos y, por supuesto, también porque la capacidad de muchos de los candidatos ha sido muy limitada. Entonces, gente que es candidata y que no tiene idea de lo que va a llegar a hacer, se vio en el debate, incluso la candidata con mayores opciones para llegar en el primer lugar en esta primera etapa, la candidata Luisa González, pues la demostró en el debate que no tiene ninguna preparación para ser presidenta de la República, y ello conlleva pues la gran problemática que tiene el país en el momento en el que hay un voto duro sobre una ciudadana que podría ser cualquier candidato, porque el partido al que representa, el de Rafael Correa, pues simplemente llega a la elección con un 20% de votos, sin cuestionar quién es el candidato, sino el que sea puesto por Correa. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Para la segunda vuelta, el segundo lugar estaba en disputa entre Otto Sonnenholzner y Fernando Villavicencio. Ya en los últimos tiempos se había ido quedando más abajo Yacu Pérez, que también estaba en las primeras, en los primeros momentos, en las primeras encuestas, también estaba en la disputa del segundo lugar. Y hoy por hoy ha empezado a crecer el candidato del social cristianismo, Jan Topic, quien con una idea de mano dura y de abordar los problemas de inseguridad, pues la gente está creyendo en esas ideas y en esas propuestas, a pesar de haber demostrado en el debate también que no tiene mayor idea de lo que hay que hacer con el resto de temas de abordaje en el país, ¿no? En el área social, en el área de educación, etcétera. Incluso hasta cuando le preguntaron sobre el tema de la desnutrición infantil, él dijo que con la seguridad va a resolver todo. Entonces, es un cliché que se aprendió, que le entrenaron para enfrentar el debate, y que lamentablemente los ecuatorianos en un porcentaje importante, porque han empezado al parecer quienes dejarán de votar por Luisa González, por Yacu Pérez y quizás también por Fernando Villavicencio, empiezan a pensar en votar un porcentaje no despreciable, empiezan a pensar en que es una opción el señor Topic. También Noboa presentó algunas ideas interesantes en el debate, sin embargo demostró no saber de otros temas también, y por supuesto, al ser hijo del mayor millonario del país, ha tenido una campaña importante. Igual que Topic, están gastando muchísimo dinero en sus campañas. Ustedes ven buses enteros de brigadistas en las distintas ciudades, trabajando sobre todo para el señor Topic, y en las redes sociales invierte muchísimo dinero. Y por supuesto tiene un pasado importante de corrupción vinculada al caso de Jorge Glass y los sobornos de Odebrecht, que la gente al parecer no les importa mucho. Entonces, cuando tenemos a este tipo de candidatos que empiezan a crecer y empiezan a ser una opción,
ahí nos preguntamos qué es lo que pasa con el país. Después los electores son los mismos que están quejándose de a quién eligieron. Elegimos a Lasso y obviamente tenemos hoy por hoy un gran problema en el país por la incapacidad para gobernar. Lo mismo puede suceder en los próximos periodos. Alguna gente parecería decir que no importa que es un año y medio solamente, pero realmente el país está en una crisis tal que lo más importante en estos momentos es revisar el pasado, revisar efectivamente lo que han hecho y no han hecho todos quienes están de candidatos y por supuesto tomar una decisión. ¿Qué considera, licenciado Abril, va a pasar con la candidatura de Cristian Zurita? ¿Habrá pulsaciones de fuerza política al momento que puedan estar intentando ejercer influencia en el entorno y dentro del CNE? Zurita tiene muy poco tiempo para poder expresar lo que él puede ser como candidato, poder demostrar lo que podría ser luego como presidente. Tiene muy poco tiempo, es un periodista que le conocemos quienes estamos en política y sabemos que ha sido de los investigadores que ha estado siempre con Villavicencio trabajando, incluso tienen varias publicaciones, pero más allá de ello, Zurita no tiene ninguna experiencia pública, ni tiene la capacidad de demostrar que puede ser un buen gobernante. Creo que sí puede ser un buen sustituto de Fernando Villavicencio. Lo primero, lo lógico era pensar en la candidata a la vicepresidenta, porque para eso se elige una vicepresidenta, para sustituirle al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Pero la ley no le permite, porque quien ha asumido una candidatura y ha aceptado una candidatura dicen que es irrenunciable. Entonces no podía renunciar a la vicepresidencia para pasar a ser candidata a la presidencia, y hoy por hoy el sustituto adecuado y el más viable para la candidatura de Villavicencio era el señor Zurita, que era... Pero, ¿qué hay sobre la pregunta que le he hecho con respecto a los ejercicios que pueden estarse dando alrededor? Yo creo que en un momento dado la gente va a un porcentaje de los votantes de Villavicencio van a mantenerse con Zurita. Sí, no, pero más, creo que más que el comportamiento de la gente, le pedí una opinión sobre si es que hay una pulsación o un pulso de fuerzas políticas que intenten influir sobre el CNE en una decisión que en el mejor de los casos podría estarse dando el día de mañana. Bueno, ahí lamentablemente el CNE hace mucho tiempo que no ha demostrado imparcialidad y que no ha demostrado la posibilidad de ser apegado a la ley. Ahí hay juegos de intereses de partidos políticos que han controlado el CNE. Hay que decir con claridad, el correísmo ha tenido mucho tiempo control sobre el CNE junto con el Partido Social Cristiano. Esos son los dos partidos que han tenido mucho espacio en el CNE y han controlado las decisiones. Es posible que jueguen en contra del registro de la candidatura del señor Zurita y compliquen esta elección, porque luego vamos a tener procesos legales de impugnaciones y demás que van a pasar en el tiempo del 20 de agosto cuando se dé la elección. Entonces, ahí tenemos un serio problema porque los tiempos que se tienen para este tipo de registro de candidatos no estaban pensados en imprevistos como el actual, el fallecimiento o el asesinato del señor Villavicencio. Entonces ahí la potestad que tenía el Consejo Nacional Electoral, y lo lógico es que apenas sucedió ello, tenía que haber tenido un consejo ampliado, un consejo extraordinario y tomar decisiones particulares sobre ello. Se tomaron casi 3 días y no dieron una respuesta al primer pedido de Construye. Exactamente, apenas llegó ese pedido tenían que haberse sentado y tomar decisiones extraordinarias porque el Consejo Nacional Electoral es autoridad plenipotenciaria el momento en el que está en un proceso electoral justamente para resolver estos problemas y no dejar en el aire. No se pueden mantener los mismos tiempos, Gustavo, porque la candidatura, el candidato se presenta, tiene 3 días para que lleguen impugnaciones de los otros partidos, tiene 2 días más para presentar sus alegatos a las impugnaciones y así nos vamos a pasar la semana. Pero evidentemente una situación extraordinaria exige de actuaciones extraordinarias con la autoridad constitucional concedida al CNE, que no olvidemos se convierte en el ámbito electoral en la primera autoridad del país en periodos electorales. Exactamente, y tenía que haber viabilizado el pedido del movimiento de Construye 25 para registrar a la candidatura de Villavicencio, entonces del señor Zurita.
sustituto de Villavicencio. Lo que tenía que haber hecho es tomado decisiones extraordinarias efectivamente y haber limitado los tiempos, haberle dado solo 24 horas para presentación de alegatos y apelaciones a los otros partidos, por ejemplo. Perdone por la interrupción nuevamente, Felipe, pero vayamos a las declaraciones del propio Cristian Zurita. Usted hablaba sobre el señor Topic, uno de los autoproclamados también ganadores, y muchos analistas dicen que también salió muy favorecido con el debate. Veamos y escuchemos, compartamos con nuestros oyentes lo que dijo Cristian Zurita en esta interesante entrevista con respecto al señor Topic, a quien él, como investigador, como periodista investigador, lo conoce y lo conocía muy bien. Nos la expliques un poco. Topic es... ¿hay alguna relación con Rafael Correa? Por supuesto que sí. Hay una relación muy clara con la Revolución Ciudadana, ¿sí? Cuando estalla el caso Odebrecht, ¿sí?, y el Ecuador recibe la información por parte de la Procuraduría Federal del Brasil, ¿sí?, se entrega la línea de sobornos que se habían entregado, ¿no es cierto?, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Allí se identifica, a través de varias empresas offshore que manejaba Odebrecht, las transferencias de aproximadamente $13 millones a una empresa denominada Glory S.A., constituida en las Islas Marshall y con una cuenta bancaria en un banco chino, ¿sí? Luego, ese dinero depositado en el banco chino por las empresas offshore de Odebrecht es trasladado a una cuenta del JP Morgan, ¿sí?, de Jan Topic. Y Jan Topic consigna esos recursos como parte de la inversión accionaria para la construcción del cable andino, sí, cable submarino llamado cable andino, ¿no es cierto?, que viene desde los Estados Unidos a través del canal de Panamá, llega a Ecuador y que hoy permite la conectividad en Internet a Costa Rica, a Panamá, a Colombia y a Ecuador, generando una facturación de aproximadamente $800 millones, ¿sí? Esos recursos, esos 13 millones, ¿sí?, que son casi el 60% de la inversión que tuvo ese proyecto, es con dinero de Odebrecht. ¿Y a quién entregó Odebrecht ese dinero? A Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. Entonces, ¿qué hace Jan Topic recibiendo el dinero de Jorge Glass, de Ricardo Rivera? Ellos han dicho que ellos no sabían de dónde venía el dinero, ¿sí?, que venía de un chino llamado Michael Yang, que es el fundador de esta empresa, y que en su momento el dueño de Telconet, Tomislav Topic, hizo un viaje a China para incluso buscar al fundador de esa empresa llamado Michael Yang y saber efectivamente cómo se generaron estos recursos. Ellos han señalado que de por medio existe una carta de la República China señalando que los recursos fueron obtenidos de manera lícita, pero es esa manera lícita a la cual se refiere son las transferencias realizadas desde Odebrecht a un banco chino. Y nosotros no tenemos que cerrar los ojos para saber toda la poca transparencia y claridad que ha tenido China con respecto a los negocios con Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Bien, hay mucho más que dice Zurita, pero el tiempo se nos agota. Topic se presenta hoy como un experto en seguridad y un empresario exitoso. Su opinión sobre lo señalado por Zurita, le escuchamos nuevamente, no sé si continuamos en línea. Adelante. Sí, Gustavo, yo creo que el señor Cristian Zurita tiene mucho más que decir sobre el tema del señor Topic, porque han investigado y tiene documentos, no habla al aire, es una persona que ha investigado mucho tiempo y va a sacar seguramente temas mucho más fuertes que están detrás del señor Topic, porque no es ninguna persona que haya pasado desapercibida, está detrás de escándalos de corrupción. Entre las cosas ha dicho que publicarán una investigación que la dejó lista Fernando Villavicencio, que la iba a publicar en el debate presidencial y que Zurita lo hará antes del silencio electoral. También ha anticipado la emisión de un libro para el mes de septiembre en el cual se dará información muy amplia sobre los negocios de la China con Ecuador. Efectivamente, es lo que decía, no va a ser poco lo que va a decir el señor Zurita,
y va a demostrar, y además el señor Zurita debería tener este momento la mayor protección de seguridad policial posible, porque el señor Zurita va a lanzar una bomba de lo que es la realidad de lo que fue esos acuerdos entre la familia Topic, no solo Jan Topic, la familia Topic y el gobierno del señor Rafael Correa con Jorge Glass, presidiendo o resolviendo los temas de sectores estratégicos donde había muchísimo dinero. Estamos hablando de la energía, estamos hablando de las relaciones con China, de la construcción de hidroeléctricas, del tema de minas de petróleos y demás, de la negociación de los contratos petroleros, en donde ya el señor Villavicencio insistía que el Ecuador se había perjudicado en más de $2 por barril. Imagínense lo que es si diariamente exportamos cientos de miles de barriles diarios, al mes son millones, y al año son millones y millones de dólares. Entonces esto va a ser un tema que tenemos que tener justamente a la vista, y esperamos que el señor Zurita demuestre, porque así lo han hecho como periodistas, con documentos y con papeles de investigaciones que les ha tomado mucho tiempo, y que el señor Villavicencio tuvo la frontalidad para demostrarlos y para enfrentarlos públicamente. Por ello, lamentablemente, lo que sucedió con él. Para finalizar, bueno, Felipe, y poniendo como antecedente que la impunidad impera en el país, ¿cuántos crímenes son castigados? ¿Cuánto llegan a conclusiones, a juicios, a personas condenadas? Hay una impunidad que impera en el país en la mayoría de los casos. Allí tenemos el caso Gabela, por ejemplo, un caso que por más de una década se ha venido ventilando en Ecuador y que aún no está resuelto. Quisiera preguntarle sobre la deriva que tomará este caso, que es en lo que puede ser predecible. Se conoce que el gobierno comprometió al gobierno norteamericano y este ha enviado agentes del FBI que están trabajando con todas las evidencias circunstanciales que existen en Ecuador. Se siguen hilos, más informa la prensa internacional, particularmente prensa colombiana que la ecuatoriana. También se han dado informes desde Radio Francia Internacional y France 24 sobre estos hilos que se están investigando, que pasan por capos de la droga, por carteles mexicanos y por personajes políticos ecuatorianos. Eso es lo lamentable, estimado Gustavo. Tenemos un gran problema con el país, porque incluso el nivel de control que tiene el sector de las mafias vinculadas al narco, están ejerciendo presión incluso sobre el periodismo, sobre los políticos, como usted vio en el caso del alcalde de Manta y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Yo creo que va a ser una bomba importante la que presente el señor Zurita con esta denuncia, y ojalá mueva el tablero para que los ecuatorianos tomemos las mejores decisiones de este día domingo. Podría crecer también la intención de voto del señor Zurita, como podría obviamente bajar la intención de voto aún más todavía del correísmo, porque están implicados también en estas denuncias, son parte responsable de estas denuncias, y también por supuesto el señor Topic, que ha crecido un poco en las encuestas y que podría volver a bajar a sus niveles de 5 o 3% como estuvo hasta hace un par de semanas. Entonces lo que podría pasar es que Cristian Zurita eleve la intención de voto en estos momentos. Pero lo que sí es claro es que tiene el señor Zurita, junto a lo que hizo Fernando Villavicencio, tiene una intención de voto duro que podría estar en un 10%, que es ese anticorreísmo duro. Así como el correísmo tiene un voto duro también a su favor, también tiene un anticorreísmo duro que yo calculo entre un 8 y un 10%, que creo que no va a dejar de tener esa candidatura. Pero dependiendo de el nivel de cobertura que tenga y de reflejo que tenga este anuncio del señor Zurita, va a tener un impacto importante en el país. Y me refiero a dependiendo de ello. ¿Por qué? Porque el señor Topic controla un sector amplio del Internet del país, y por ello es que ha logrado neutralizar muchos de los ataques que ha tenido en contra de su candidatura, y ha logrado también maximizar ataques en contra de sus opositores, de sus contradictores o de los otros candidatos presidenciales. Entonces ahí hay un tema importante por el cual los ecuatorianos tenemos que entender
que detrás de esa candidatura del señor Topic también podríamos tener un gran problema luego de control de la comunicación y del manejo de la información, sobre todo fundamentalmente al ser dueño de Telconet, de NetLife y de varios canales de comunicación a través de Internet, siendo el dueño de la fibra óptica que llega al Ecuador justamente con recursos oscuros con los que logró contratar esa fibra óptica cuando Jorge Glass le dio ese contrato. Entonces ahí tenemos que tener los ecuatorianos muy claro el por quién vamos a votar y después no nos... El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho al licenciado Abril por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, Gustavo. Un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, experto en derechos humanos, migración y políticas públicas. Son las 9:06 minutos.